Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Tenemos tres elementos que considerar al inicio de esta historia: el templo de Jerusalén, un fariseo y un cobrador de impuestos. Expliquemos cada uno de ellos. El templo que edificó Herodes no era como los templos que tenemos hoy en día. No habían allí asientos, ni plataformas, ni escenarios. Era un complejo de terrazas y patios, y en el centro de todo había un edificio rectangular y cerrado al público. Ese edificio se dividía en dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo entraba un sacerdote en la mañana y otro en la tarde para prender incienso y hacer oraciones. Una vez a la semana se cambiaban los panes y se ponía aceite para las lámparas. Al lugar más sagrado, el Santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación. Estos dos hombres que fueron a orar al templo eran judíos, ya que ninguna persona que no fuera judía podía acercarse a mirar los patios. Había, eso sí, un patio para los gentiles, los no judíos, pero había una división y un letrero que advertía a los extranjeros de no pasar más adelante. De hacerlo, se les daría la pena de muerte. Luego había más adelante un patio para las mujeres judías. Y finalmente había un sector para los hombres judíos. Y finalmente, en la zona del altar, del holocausto y de la tina de agua, solo podían estar los sacerdotes. Los dos hombres que fueron a orar al templo lo hacían de pie entre las columnas que rodeaban el patio de los sacrificios. Uno de ellos era fariseo, es decir, un miembro de la secta más conservadora entre los judíos. Eran gente muy estricta en cuanto a cumplir la ley y los ejercicios religiosos. No se juntaban con gente que no fuera como ellos y se jactaban de su religiosidad. El otro hombre, judío también, era un recaudador de impuestos. Era un traidor a la patria, ya que servía como puente entre las autoridades romanas y el pueblo judío para cobrar los impuestos que Roma exigía. Siempre en el Evangelio los recaudadores de impuestos son nombrados junto a los pecadores. Ahí está entonces el escenario desde el cual Jesús nos contará la historia. El templo, que dividía a la humanidad entre hombres y mujeres, judíos y gentiles, sacerdocio y gente común. Obviamente que, acordándonos de lo que dijimos ayer, los judíos despreciaban a los gentiles, los hombres despreciaban a las mujeres y los sacerdotes despreciaban al pueblo común. Y en la historia que nos cuenta Jesús veremos que el fariseo despreciaba al recaudador de impuestos. Es una imagen triste contemplar este lugar donde se supone, el templo, que es un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mostró por una sola y exclusiva vez enojo en ese templo. Hizo un látigo de cuerdas, echó de allí a los que vendían animales para el sacrificio y arrojó al suelo las mesas de los que cambiaban monedas romanas por monedas del templo. Sí, Jesús se enojó, pero fue la única vez que lo relata el Evangelio. Sí, Jesús se enojó, pero no golpeó a nadie. El látigo lo usó para sacar a los animales de allí. Sí, Jesús se molestó y sigue molesto con todo aquel que desprecia lo sagrado, sobre todo aquí en que se desprecia y se mira en menos a otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Veremos mañana cómo el fariseo desprecia al cobrador de impuestos. Oremos. Oh Dios, protector de cuantos en ti confían, sin quien nada es fuerte, nada es santo, multiplica en nosotros tu misericordia, a fin de que bajo tu dirección y guía nos sirvamos de los bienes temporales, de tal manera que no perdamos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.